¿Alguna vez has pensado en cómo el enemigo utiliza mentiras sutiles para desviar nuestro camino de fe? La verdad es que Satanás no necesita usar grandes engaños para alejarnos de Dios, prefiere usar pequeñas distorsiones que parecen inofensivas, pero tienen el poder de minar nuestra fe y desviarnos de la verdad. En Juan, capítulo 8, Jesús nos advierte: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. Juan 8:44. Satanás no solo miente, sino que hace de la mentira su principal arma. ¿Y lo peor? Muchas veces, esas mentiras están disfrazadas de verdades reconfortantes que nos dan una falsa sensación de seguridad. ¿Alguna vez has pensado en cómo usa la duda para debilitar nuestra fe, haciendo que cuestionemos incluso la veracidad de la palabra de Dios? ¿O cómo planta la idea de que podemos pecar sin enfrentar las consecuencias? Es como si estuviéramos siendo atraídos a una trampa, paso a paso, sin darnos cuenta del peligro que tenemos enfrente. El diablo quiere que creas estas mentiras, porque sabe que, una vez que estés atrapado en ellas, será mucho más difícil ver la luz de la verdad. Pero no te preocupes, hay una salida. Jesús no solo reveló estas mentiras, sino que nos dio las herramientas para vencerlas. A lo largo de este video, descubrirás cuáles son estas 4 mentiras que el diablo usa para engañarnos y cómo puedes protegerte de ellas. Prepárate para abrir los ojos y comprender cómo cada una de estas mentiras puede estar afectando tu vida más de lo que imaginas. Jesús, en el capítulo 8 de Juan, nos advierte de forma clara: Satanás es el padre de la mentira. Juan 8:44. Esto significa que, desde el principio, el diablo busca confundir y desviar a las personas del camino de Dios. Utiliza engaños sutiles para distorsionar la verdad, creando ilusiones que parecen correctas, pero que conducen a la destrucción espiritual. Piensa en ello como un juego de ajedrez, donde cada movimiento de Satanás está cuidadosamente planeado para alejar a las personas de la fe. Y ahí es donde muchos caen, sin darse cuenta de que están siendo manipulados por estas mentiras disfrazadas de verdades alternativas. Este es uno de los mayores misterios que enfrentamos a diario. ¿Cómo resistir? A través de la verdad, que es la palabra de Dios. La mentira es el arma principal del diablo, y no duda en usarla para generar dudas y confusión sobre la Biblia. Quiere que creamos que no existe una verdad absoluta, pero quienes conocen la palabra saben que esto es solo una de sus artimañas. En nuestra vida cotidiana, puede manifestarse a través de pensamientos de duda, cuestionando si realmente existe la salvación o si la fe es suficiente. Pero la verdad es que Jesús, mediante su vida y sacrificio, nos dio un camino claro para vencer estas mentiras. Al estudiar la Biblia y vivir según sus principios, nos protegemos de estos ataques. Un ejemplo práctico sería el estudio diario de la palabra, aunque sea por pocos minutos, pero con constancia. Estos engaños pueden parecer inofensivos, pero tienen un impacto devastador en la vida espiritual. Si miramos a nuestro alrededor, ¿cuántas veces hemos oído a alguien decir que todas las religiones llevan a Dios? O que no pasa nada si pecas de vez en cuando. Estas son distorsiones que el diablo inserta en la mente de las personas. Es crucial que, como cristianos, tengamos discernimiento para identificar estas mentiras y mantenernos firmes en la fe. La mentira se disfraza de algo atractivo, pero el precio es la separación de Dios. Así, la oración se convierte en un escudo necesario. Orar es como fortalecer un músculo espiritual, y sin eso, la persona se debilita, cayendo más fácilmente en las trampas del engaño. La influencia de las mentiras de Satanás va más allá del aspecto individual, afecta a comunidades enteras. En una era donde las noticias falsas se propagan rápidamente, es fundamental que los creyentes estén atentos. Ya no basta solo con leer la Biblia, sino que es necesario comprenderla profundamente. Participar en grupos de estudio bíblico o involucrarse en discusiones en la iglesia puede ser una excelente manera de no solo aprender, sino también de crecer en la fe junto con otros. A diferencia de lo que Satanás quiere hacernos creer, el camino hacia Dios es uno solo, y Jesús lo dejó claro: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6.
Una de las primeras mentiras que Satanás intenta plantar en el corazón de las personas es que la palabra de Dios no es verdadera. Quiere que creamos que la Biblia es solo un libro antiguo, lleno de contradicciones, irrelevante para los tiempos modernos. Pero la realidad es que, a pesar de todos los ataques a lo largo de la historia, la Biblia sigue siendo el libro más influyente y preservado de la humanidad. Y eso no es por casualidad. La supervivencia de la palabra a lo largo de los siglos es una prueba clara de su inspiración divina. Como dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Sin embargo, Satanás desea que dudemos de esta verdad. Lo hace de manera sutil, introduciendo cuestionamientos que muchas veces parecen legítimos. ¿Será que la Biblia no ha sido alterada a lo largo de los años, o esos milagros realmente ocurrieron? Estas dudas, si no se combaten, pueden corroer la fe de alguien. Pero es importante recordar que la fe no es solo creer sin ver, es confiar en algo mayor. Muchas personas encuentran en la Biblia respuestas que ningún otro libro ofrece. Un ejemplo práctico sería dedicar tiempo a comparar las escrituras con lo que la ciencia moderna ha descubierto. Sorprendentemente, muchos puntos se alinean, mostrando que la verdad bíblica no se contradice, sino que complementa el conocimiento humano. Otro argumento que Satanás usa es hacer parecer que la Biblia está desactualizada, que sus enseñanzas ya no se aplican a la sociedad actual. Intenta hacer que las personas crean que lo que antes se consideraba pecado ya no es relevante. Sin embargo, los principios de Dios son inmutables. Lo que era verdad hace miles de años sigue siendo verdad hoy. La palabra de Dios no envejece, pues trata cuestiones eternas como la fe, la salvación y la lucha contra el pecado. Piensa, por ejemplo, en la historia de David. A pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, cayó en pecado, y las consecuencias fueron duras. Esto nos muestra que, independientemente de la época, el pecado trae consigo sus propias consecuencias. Por último, Satanás intenta distorsionar la palabra de Dios, haciendo que parezca complicada o confusa. Puede usar interpretaciones falsas para desalentar a las personas de sumergirse en las Escrituras. Pero la verdad es que la Biblia es accesible para cualquiera que desee conocerla. La clave está en buscar sabiduría y discernimiento, algo que el mismo Dios ofrece generosamente. Al dedicarnos a la lectura y al estudio de la Biblia, aunque sea por pequeños periodos diarios, la verdad se revela de manera poderosa. Y es esa verdad la que nos protege de las mentiras del enemigo. Satanás es astuto en su manera de convencer a las personas de que sus acciones no tendrán consecuencias. Una de sus mentiras más efectivas es hacernos creer que Dios hará una excepción conmigo. Nos lleva a pensar que podemos pecar sin que esto tenga un impacto real en nuestras vidas, que de alguna manera somos especiales a los ojos de Dios y que Él no permitirá que enfrentemos las consecuencias de nuestros actos. Pero la verdad es que Dios es justo, y su justicia se aplica a todos, sin excepción. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, enfrentó severas consecuencias por su pecado. En 2 Samuel 12, 9-10, el profeta Natán confronta a David sobre sus acciones, dejando claro que Dios no pasa por alto el pecado. Esta mentira puede verse en pequeños pensamientos diarios: solo esta vez no hará daño, o Dios sabe que no soy perfecto, así que me perdonará de todas formas. Pero el problema no es el perdón, porque Dios es verdaderamente misericordioso y perdona a aquellos que se arrepienten de corazón. El problema es cuando usamos la gracia de Dios como una licencia para continuar pecando, ignorando el hecho de que cada acción tiene una reacción. Cuando alguien cree que puede pecar sin consecuencias, está construyendo una trampa espiritual para sí mismo. Un ejemplo práctico sería cuando una persona comete una pequeña infracción de tránsito y cree que no será atrapada. Puede que no lo sea la primera vez, pero la persistencia en el error siempre lleva a la caída. Esta mentalidad de excepción nos lleva a pensar que las reglas de Dios no se aplican a nosotros de la misma manera que para los demás. Es un intento sutil del enemigo de hacernos sentir especiales, pero no en el buen sentido. Quiere que nos veamos por encima de los demás, creando una falsa sensación de seguridad espiritual. Pero el propio Jesús nos advierte en Lucas 12, 47-48 que a quien mucho se le ha dado, mucho se le exigirá.
Cuanto más conocimiento y discernimiento tenemos, mayor es nuestra responsabilidad. No podemos darnos el lujo de pensar que podemos escapar de las consecuencias de nuestros actos. Vivir en la fe significa también vivir en la responsabilidad de entender que nuestras elecciones tienen un impacto profundo, no solo en nuestra propia vida, sino en la vida de aquellos que nos rodean. Cuando caemos en la trampa de pensar que Dios hará una excepción con nosotros, olvidamos que Él desea que seamos ejemplos para los demás. Cada pequeño desvío que permitimos en nuestro camino es un reflejo para aquellos que nos están observando. Y esto no solo nos aleja de Dios, sino que también puede alejar a otros de la verdad. Debemos recordar que Dios nos llama a vivir en santidad, no en una zona de confort espiritual. Otra gran mentira que el diablo quiere que las personas crean es que podemos ser cristianos sin congregarnos. Intenta plantar la idea de que la fe es algo individual, que podemos relacionarnos con Dios solos, sin la necesidad de estar en comunión con otros creyentes. Sin embargo, la Biblia es clara sobre la importancia de la comunidad y de congregarse. En Hebreos 10:25, se nos exhorta a no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, pues la comunión con otros hermanos es esencial para el fortalecimiento de la fe. Estar en la iglesia nos mantiene firmes y nos ayuda a crecer espiritualmente. Muchas veces, Satanás usa la decepción con otras personas o problemas dentro de la iglesia para alejarnos de ese convivio. Quiere que pensemos, puedo adorar a Dios a mi manera, en casa, sin que nadie me moleste. Pero la verdad es que, cuando nos aislamos, nos convertimos en blancos más fáciles para el enemigo. La fe es como una llama que necesita ser alimentada constantemente. Estar rodeado de otros creyentes nos mantiene motivados, inspirados y, sobre todo, protegidos contra los ataques espirituales. Un ejemplo práctico de esto es cómo participar en grupos pequeños o en reuniones de oración fortalece nuestra relación con Dios y con los demás. La iglesia es mucho más que un lugar físico, es una comunidad de personas que comparten la misma fe, los mismos valores y el mismo propósito. Cuando nos congregamos, aprendemos de las experiencias de los demás, compartimos testimonios y nos apoyamos mutuamente. Sin embargo, cuando creemos la mentira de que podemos caminar solos, nos alejamos de estas bendiciones. Hay una analogía simple para esto: una brasa fuera del fuego rápidamente se apaga. De la misma manera, un cristiano que se aleja de la comunidad de fe puede perder el entusiasmo espiritual y debilitarse. El mismo Jesús dijo: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Además, la congregación nos ofrece la oportunidad de servir. Satanás quiere que pensemos que ser cristiano es solo recibir, cuando en realidad Jesús nos enseñó que servir es parte fundamental de la fe. Estar involucrados en la iglesia no es solo para nuestro crecimiento personal, sino también para ayudar a edificar a los demás. Cuando participamos en ministerios, en obras sociales o simplemente damos nuestro tiempo y talentos a la comunidad, estamos viviendo el verdadero propósito de Cristo. Congregándonos, también cumplimos la misión de ser luz para el mundo. A Satanás le encanta sembrar confusión, y una de sus mayores mentiras es que todos los caminos llevan a Dios. Hace que las personas crean que, independientemente de sus creencias o decisiones, al final todos llegarán al mismo destino. Esto puede parecer una idea reconfortante, pero la verdad es que la Biblia es muy clara al afirmar que Jesús es el único camino hacia Dios. En Juan 14:6, Jesús declara: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro atajo o desvío que nos lleve a la salvación. Satanás utiliza esta mentira para minimizar la seriedad de las decisiones espirituales. Quiere que las personas piensen que no importa cómo vivan sus vidas o en qué crean, pues al final todo estará bien. Pero la realidad es que las decisiones que tomamos hoy determinan nuestro destino eterno. Un ejemplo práctico de esta confusión es el pensamiento popular de que ser una buena persona es suficiente para alcanzar la vida eterna. Esto ignora la verdad bíblica de que el pecado nos separa de Dios, y solo a través de Jesucristo podemos encontrar perdón y reconciliación. La salvación no se trata de merecerla, sino de fe y gracia. Además, esta mentira de que todos los caminos llevan a Dios promueve un relativismo peligroso, donde cada persona define su propia verdad.
Esto lleva a muchas personas a adoptar filosofías y religiones que niegan los principios fundamentales del cristianismo, alejándolas cada vez más de la verdadera fe. La palabra de Dios no cambia según la sociedad o las preferencias personales. La verdad es una sola, y esa verdad está en Cristo. Por eso Satanás invierte tanto en crear un mundo de falsas opciones espirituales. Cada filosofía errónea es una trampa más para desviar a las personas de la verdadera salvación. Finalmente, esta mentira también genera una falsa sensación de seguridad. Cuando alguien cree que todos los caminos llevan a Dios, no siente la urgencia de buscar la verdad o arrepentirse. Pero Jesús nos llama a una fe activa, a una vida transformada y a caminar con Él. Cuando comprendemos que Él es el único camino, también entendemos la importancia de compartir esta verdad con los demás. Satanás quiere silenciarnos, pero estamos llamados a ser luz en este mundo de oscuridad, llevando el mensaje de Cristo a aquellos que están perdidos en las mentiras del enemigo. Ahora que conoces las 4 mentiras que el diablo quiere que creas, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Seguirás dejándote engañar o tomarás una posición firme en tu fe? Recuerda, estas mentiras pueden parecer inofensivas, pero tienen el poder de desviar tu camino de la verdad y de la salvación. La elección es tuya, y es una elección de vida o muerte espiritual. La palabra de Dios nos advierte sobre el peligro del engaño, pero también nos ofrece la solución, vivir en la verdad, con fe inquebrantable y enfocados en Jesús, el único camino hacia Dios. ¿Y ahora, qué harás al respecto? ¿Estás listo para fortalecer tu fe, alejarte de las trampas del enemigo y vivir conforme a la palabra de Dios? Deja en los comentarios qué fue lo que más te impactó en este video y cómo planeas aplicar este conocimiento en tu vida. Realmente espero que estés comprometido a vencer estas mentiras y a caminar en la verdad. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir este video con más personas que también necesitan escuchar este mensaje. Al fin y al cabo, todos necesitamos estar alerta ante las mentiras que el diablo intenta sembrar. Juntos, podemos seguir aprendiendo y creciendo en la fe.